les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión, arrancando el ciclo 2021 aquí en Cable Video Digital. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy buenas noches para vos, buenas noches para la audiencia. Bueno, un gusto de poder compartir esta hora con vos en esta noche. Bueno, vos sabés que esta noche vamos a estar hablando con una corresponsal en Brasil, con Eleonora Gozman, y lo vamos a hacer en función básicamente de la situación de la pandemia que está atravesando Brasil, una situación muy comprometida, y esto tiene que ver fundamentalmente con los criterios, en todo caso sanitarios, con los que se ha manejado la situación. Pero además también respecto de lo que está pasando en la Argentina. ¿Por qué ponemos, en todo caso, el ejemplo de Brasil? Lo ponemos porque las consecuencias sanitarias son muy graves y lo que nosotros debemos evaluar es si es más importante la discusión política o es más, atrás de las vacunas, por ejemplo, o es más importante la política sanitaria. Esta es, en todo caso, la cuestión de por qué Eleonora Gozman nos está diciendo qué está pasando en Brasil y nos va a contar incluso cuáles son las medidas o cuáles son las razones por las cuales Brasil atraviesa esta epidemia. Podemos decir que es una situación crítica la que está viviendo Brasil. La tenemos en comunicación telefónica a Eleonora Gozman. Eleonora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es crítica la situación en Brasil. Hola. Bueno, mira, la verdad que la situación es terrorífica en ese sentido, ¿no? Porque el número de contagios ha aumentado en forma muy significativa. Del mismo modo también aumentó el número de muertes. No me estoy refiriendo al total, me estoy refiriendo proporcionalmente cuántos casos de contagio se han producido la última semana y cuántos se producían anteriormente. Cuando vos haces ese cómputo ves que esto ha aumentado de una manera realmente sorprendente, ¿no? O sea, en total se ha llegado ahora a 255.800 muertes, o sea, ya superó largamente las 250.000, ¿no? Pero además hay un promedio de 1.223 muertes por día en los últimos 7 días. Que este es un dato central, porque este es el que te dice cómo viene realmente la evolución del COVID, ¿no? Y en cuanto al número total de confirmados, también hay unos 56.000 casos por día que se están produciendo en Brasil. Bueno, esto prefigura una situación muy complicada. Y lo más grave de esto es que lo que se ve es que en realidad esto está pasando a provocar un colapso, así, en esos términos, colapso en la salud de los distintos estados brasileños. Ya no son 16, ahora son 18 de los 27 que hay en total, tomando en cuenta la capital federal, el Distrito Federal Brasilia, ¿no? Hay otro dato que realmente preocupa, sí. que la vacunación está alcanzando casi al 4% de la población en una primera dosis, y en una segunda dosis se está hablando de 1/3 tienen esa segunda dosis. Es muy bajo y es muy lento. Mirá, la proporción de inoculados en todo Brasil es de 3,2%. La de San Pablo es de 4,19%. La de Río Grande del Sur es 4,01%. Efectivamente, es muy poco. Yo estoy de acuerdo con que es un nivel de vacunación bajísimo, pero bueno, vuelvo a decirte, esto es justamente lo que están planteando los secretarios de salud de los 27 estados brasileños, incluida la capital federal, donde lo que dicen es que hay que tomar medidas urgentes, porque si no se toman medidas de aislamiento urgentes, esto se produce un colapso general. Esto es lo que han dicho en una carta que le remitieron a Jair Bolsonaro, que obviamente han hecho pública por todo Brasil, ¿no? Lo sumo a Héctor, Sí. que está con nosotros aquí. Yo quisiera preguntarte cuáles son los motivos por los cuales se ha planteado esta situación sanitaria en Brasil. A tu entender, ¿por qué Brasil desata en todo caso esta etapa de contagios? Mira, hay varias razones. Las más importantes son las aglomeraciones, las famosas aglomeraciones. Una, las grandes aglomeraciones de fin de año. Dos, las aglomeraciones que se produjeron en carnaval, porque a pesar de que no fue celebrado, las aglomeraciones existieron, ¿sí?
Porque no fue celebrado públicamente, pero sí fue celebrado privadamente, por decirlo de alguna manera, con lo cual la gente se juntaba igual de cualquier manera. Esta es una de las razones. La razón número 2 es el virus, la nueva cepa de virus, que se llama el virus de Manaos, que además es el P1, se le llama P1 a esta nueva cepa de Manaos, que tiene una transmisibilidad, es transmisible 2,2 veces el origen, digamos, el virus de origen, ¿sí? Es 2,2 veces más transmisible que el virus de origen. Y bueno, esto te está explicando lo que significa, ¿viste? Es más de 2 veces digamos, más de 200% la velocidad de circulación. Es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque esa cepa tengo entendido que llegó a la Argentina. Y es una cepa muy peligrosa justamente por el grado de transmisibilidad que tiene. Esto explica estos dos factores están explicando en gran medida qué es lo que está ocurriendo en Brasil hoy. O sea que se llegó a un nivel de saturación de más del 90%, en algunos casos, bueno, supera ampliamente el 90%, ¿no? De más del 90% a nivel de todo el país, las camas de unidad de terapia intensiva. Y esto es gravísimo, hay lugares donde claramente hay una espera de más, una lista de 200 personas esperando una cama de terapia intensiva, la gente se muere esperando. Y es una situación realmente espantosa, voy a serle franca. Y no lo digo yo, lo dijo el viernes pasado el director ejecutivo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Malcolm Ryan, que dijo que la situación de la pandemia en Brasil es una tragedia, tal cual lo acabo de decir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Eleonora, yo te quiero agradecer la gentileza que siempre tenés para con nosotros, invitar a la gente que quien quiera más información puede entrar en tu sitio, eleonoragosman.com, Brasil 7 días, y ahí bueno está cargado de información, y está colgada esta última nota que has puesto vos, que se ha visto también traducida aquí en la República Argentina en el diario Perfil. Muchísimas gracias, Eleonora. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande, ¿sí? Un abrazo. Eleonora Gosman, aquí en nuestro programa. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta?
que te gusta sentir. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inverb, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Bien, en el segundo capítulo de nuestro programa del día de hoy vamos a estar conversando de economía, que es otra de las cuestiones, en todo caso, centrales de la Argentina. 2021 aparece con un conjunto de expectativas. Por un lado, la incertidumbre de la sociedad, qué va a pasar en materia económica. Por otro lado, una serie de decisiones que tienen una enorme importancia y que, abren la ventana a la posibilidad de una reactivación. Vamos a hablar con Matías Batista, nuestro consultor en economía, con quien habitualmente tenemos un diálogo, y lo vamos a saludar. Muy buenas noches, Mati, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Vos sabés que a mí me parece muy interesante, dentro de lo que es el matiz político, la decisión de poner en marcha una judicialización de la forma en que Argentina se endeudó. ¿Qué impacto, entendés vos, va a tener en materia económica una decisión política de esta naturaleza? Bueno, en primer lugar, antes que nada quiero decir que nosotros en este programa en el año 2018 anunciamos y dijimos que el proceso de endeudamiento de la Argentina, tanto previo al FMI, pero sobre todo el endeudamiento con el FMI, iba a ser estudiado, analizado y posiblemente iba a haber funcionarios que iban a tener que responder a la justicia por la toma de esos créditos. Bueno, en buena hora que eso ocurra, porque yo soy un convencido de que esos créditos que tomó la Argentina fueron un bote salvavidas para que los fondos de inversión salgan de la Argentina y no han ido a ningún espacio productivo ni para el desarrollo de nuestro país. Dicho esto, creo que puede tener un impacto muy fuerte que alguno de estos funcionarios que formó parte de este endeudamiento escandaloso en el cual entró la Argentina desde todo 2016 hasta el 2019, bueno, tendría un impacto muy fuerte a nivel mundial, porque además, si alguno de estos funcionarios termina siendo procesado y encarcelado por una situación de esta, o tiene que responder con su patrimonio, lo cual sería muy bueno que respondan con su patrimonio, va a tener un impacto muy fuerte, porque además hay funcionarios del FMI involucrados en toda esta cuestión, porque violaron la carta magna del FMI para poder financiar al gobierno de Mauricio Macri y permitir la fuga de capitales. El FMI miró por un costado y eso también quedó registrado. Y bueno, y esto va a tener un ribetes a nivel nacional e internacional, ¿no? No es una cuestión menor. Matías, vos sabés que independientemente de esta cuestión relacionada con qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la deuda externa, a mí me parece muy importante también, en todo caso, desde el punto de vista político, de la política internacional de la Argentina, que tomar una decisión de este tipo en la materia económica también va a tener un impacto seguramente en las posibilidades de concretar negocios, en las posibilidades, de la seriedad que el país en su conjunto como bloque expresa para el resto del mundo. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Yo coincido que esa es la segunda arista importante. Yo creo que además tiene un respaldo de la nueva conducción del FMI para llevar adelante esta medida. No creo que sea una medida que no esté consensuada y creo que va a tener un impacto, en algunos aspectos negativos para todos aquellos fondos especulativos que han ingresado a la Argentina,
y que también es un mensaje para que no vuelvan a ingresar y hacer daño, porque en definitiva es lo que hacen y no lo veo mal. Y por el otro lado, creo que se pone un marco de seriedad en las decisiones que toma la Argentina en cuanto a su endeudamiento, también con una ley que está en el Congreso para la ley de endeudamiento responsable, y esto establece un cambio de paradigma en los procesos de endeudamiento de la Argentina, y esa imagen hacia el mundo para mí es muy, muy buena. No Mati. nos olvidemos que... Sí, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mati, uno piensa en función de lo que la Argentina va a hacer. Es la primera vez que sucede que un país, digamos, pone la letra chica sobre el endeudamiento que ha tomado para con el Fondo Internacional. Uno ve el caso de Grecia, no sucedió de esa forma, si bien los montos fueron menores. Pero por otro lado, esto llama a la reflexión de la seriedad y le da una herramienta al gobierno nacional para negociar cómo ir pagando esa deuda hacia adelante. No tengas ninguna duda que el proceso, esto se da también en el marco del proceso de renegociación, lo apuntás muy bien, Dani. En el marco del proceso de renegociación con el FMI hay que tener en cuenta que el FMI, que prestó de una manera bastante extraña este monto de dinero escandaloso a la Argentina, 55.000 millones de dólares, sin iniciar un expediente administrativo. Claro. Porque se firmó el acuerdo sin iniciar un expediente administrativo, y si la provincia de Santa Fe quiere comprar una lapicera, tiene que iniciar un expediente administrativo. La Nación tomó un crédito de 55.000 millones de dólares sin expediente administrativo, ni menos aún ley previa. Bueno, este procedimiento que fue un tanto no, muy irregular, bueno, ahora abre la puerta a que la Argentina tenga una negociación muy concesiva por parte del FMI. Va a tener que hacer esa negociación para con la Argentina, porque el FMI sabe que se ha equivocado, que sus funcionarios, si bien tendrán que responder, la firma de los funcionarios era en representación del FMI. Entonces, en esta negociación le da una fortaleza importante a la Argentina cuestionar judicialmente el procedimiento de endeudamiento para con el FMI. No tengas dudas de eso. Bien, Matías, yendo en todo caso a la cuestión interna de la Argentina y relacionándolo con, en todo caso, el panorama económico internacional, el hecho de que haya una revalorización muy significativa de lo que es hoy el precio de los commodities, coloca a la Argentina en una expectativa de recaudación extra de alrededor de 8.000, 10.000 millones de dólares, que seguramente van a tener un impacto significativo para dentro del país. ¿Cómo ves esto vos y qué implica una recaudación extra de 8.000, 10.000 millones de dólares para una economía en el año 2021? Bien, la verdad es que es un momento muy importante para la Argentina, porque estamos empezando a dar los primeros pasos para salir de la pandemia, y se suma a esto la buena noticia de que los precios internacionales, buena noticia en algunos aspectos, en otros también golpea el mercado interno con mayores precios, carne, lácteos, panificados, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero para lo que es la recaudación del Estado Nacional, es muy importante lo que está ocurriendo con el precio internacional de los commodities, porque le agrega durante este primer semestre un ingreso extra de 10.000 millones de dólares, y dicho sea de paso, vos me preguntás, Héctor, ¿cómo impacta esto en la economía? Fíjate lo que ocurrió en enero y febrero, 2 meses consecutivos en donde el gobierno nacional no le pide recursos al Banco Central, no hubo emisión, y en el mes de enero tuvimos superávit primario. En el mes de febrero, vamos a ver, todavía los números no están publicados, pero tenemos marzo y abril, que son 2 meses de muy fuerte liquidación de cosecha, y eso también va a permitir recomponer los recursos del Estado, que vienen muy golpeados, que venimos de déficits fiscales muy fuertes y un déficit fiscal impresionante en el año 2020 para atender la pandemia. Y bueno, y esto es un aliciente muy importante para pensar en un despegue, ¿no? Yo digo, no nos tenemos que quedar solamente con esto. La Argentina tiene que pensar en un plan para aprovechar el momento y tratar de iniciar un despegue, ¿no? Mati, en un primer momento, en el gobierno de Cristina, siempre se dijo que
con lo que tenía que ver con los commodities, había un viento de cola que favorecía. Hoy pareciera ser que hay una brisa, y esa brisa es alentadora, porque está bien el análisis que vos estás planteando, y me parece que ahí hay que tener hay un punto muy interesante de lo que pasó en enero y en febrero, y que si siempre se espera un marzo de una mayor demanda de dólares, la Argentina estaría un poco mejor saneada, en una mejor posición. ¿Cómo ves hacia adelante esa situación? Bueno, está muy claro lo que decís, Dani. Después de marzo, abril y mayo vienen las elecciones, y generalmente los gobiernos lo que suelen hacer es encender recursos en la economía, colocar recursos en la economía vía el encendido de la maquinita. Siempre ocurre eso, esperemos que no ocurra este año. Y hay un atraso cambiario. Siempre ocurre eso en todas las elecciones, esa es mi perspectiva de cara a agosto, y después de ese atraso cambiario empiezan los ajustes. Yo lo que creo es que el gobierno tiene que privilegiar un plan de gobierno para toda su gestión. Seguramente tendrá ribetes electorales, las decisiones de corto plazo, pero hay que pensar un poco más allá de esto, y el gobierno es el que tiene que pensar un poco más allá de esto y no caer en los errores en los que caemos siempre, ¿no? Yo creo que se viene un primer semestre que puede llegar a ser positivo desde el punto de vista de los datos que estábamos manejando. Hay que prestarle mucha atención a una alarma que es la de la inflación, que viene muy, muy fuerte, pero el segundo semestre puede ser muy bueno si el gobierno lo aprovecha, teniendo en cuenta que se estima que por la cantidad de vacunas que pueden ingresar a la Argentina, puede haber algún tipo de grado de inmunización o de baja de los contagios muy, muy fuerte después de la campaña en el primer semestre de vacunación. Si eso se logra, atando esos elementos, ¿no? Porque en economía siempre hay que ir atando elementos. Si atamos todos esos elementos, podemos llegar a tener un segundo semestre muy bueno en la Argentina si se toman las decisiones que se tienen que tomar y no se privilegia el cortoplacismo por el mediano plazo, ¿no? Claro, ahora fíjate vos, en ese marco, a mí se me ocurre que la decisión que está planteada como una cuestión de urgencia, pero que no termina de concretarse, es el debate que debe realizarse en el Congreso de la Nación para modificar la situación de ganancias. Es decir, si impositivamente un grueso sector de la sociedad deja de pagar impuestos, eso evidentemente se va a transformar en una posibilidad de demanda. ¿Cómo lo ves vos como alternativa para este año? Bueno, yo creo que, a ver, en la economía argentina hay un grupo enorme de trabajadores que está muy por debajo de los 50.000 pesos, entre 35.000 y 50.000 pesos, y hay un grupo de trabajadores que es 2.300.000, de los cuales 1.300.000 van a dejar de pagar ganancias, que está por arriba de los 100.000 pesos. 90.000 pesos hacia arriba. Bueno, me parece que el proyecto que propone el gobierno de la mano de Sergio Massa en este caso, tiene errores técnicos. ¿En qué sentido? En que va a despegar muy fuerte la brecha entre los trabajadores que menos ganan y los que más ganan, que todo ese dinero que se va a generar por la falta de ingresos del impuesto a las ganancias de los trabajadores, no estoy seguro de que vaya a consumo. Yo sinceramente creo que el Estado es el que tiene que direccionar mediante mecanismos de deducción del impuesto a las ganancias y no liberar el impuesto a las ganancias, decir, bueno, hasta tal monto no pagan, porque lo que puede ocurrir es que todo ese conjunto de dinero, que son 40.000 millones de pesos, termine yendo a presionar el dólar blue, termine yendo a presionar esos sectores financieros, porque quien gana arriba de 90.000 pesos, arriba de 100.000 pesos, sí, y más aún aquellos que ganan más de 120.000 pesos, tienen capacidad, ese sector de la sociedad tiene un grado de capacidad de ahorro, en algunos casos menor, en otros casos mucho mayor. Y eso lo que puede hacer es que presionen al dólar blue y no vaya a demanda efectiva, a consumo efectivo. Yo creo que lo ideal sería un plan de deducción de impuesto a las ganancias contra la compra de línea blanca, electrodomésticos. Entonces vos ahí sí lográs que esos recursos vayan a donde vos querés que vayan, que es el consumo, y además el Estado sigue recaudando por medio del IVA. Me parece que ahí hay un error técnico y no han visto, no han atado los cabos económicos y no han analizado horizontalmente el problema, ¿no?
Hablamos de 3 temas económicos, nos quedan un montón más, seguramente lo haremos las próximas semanas, y uno tiene que ver con el dólar y cómo será ese dólar hacia adelante, pero si te parece, la próxima semana lo estamos charlando. Siempre muy claro con los conceptos, Mati, buenas noches. Gracias, un abrazo y muy buenas noches. Bueno, Daniel, vamos transcurriendo en el desarrollo del programa. Nos encontramos con la siguiente situación. Sí. Uno de los anunciantes de nuestro programa, la inmobiliaria Guastavino Inver, está cumpliendo 94 años de existencia. No hay muchas empresas que tengan una historia de esas características. Lo vemos habitualmente. Por allí, cada empresa que llega a un logro de esta naturaleza, vivir tantos años una empresa lo festeja y lo festeja a lo grande. Estamos en comunicación con Eduardo Brigada, es su gerente general de Guastavino Inver. Bueno, esa trayectoria, ¿cómo se ve traducida, Eduardo? Sí, efectivamente. Por suerte, como vos bien decís, una trayectoria ganada con esfuerzo. La empresa, que no son muchas, es decir, de esa trayectoria, de esa edad, son 4 o 5 en la ciudad nada más, determinadas por el centro comercial, y la verdad que siempre a la vanguardia, es decir, en el rubro inmobiliario, al pie de encaminar la administración de propiedades, que somos los que, digamos, la iniciaron en la ciudad por la antigüedad, y a su vez con un sistema de garantización de los alquileres que es único en el país y fue impuesto por nuestra empresa allá por el año 27. Pero históricamente ustedes estuvieron vinculados al tema de los alquileres, es decir, si tenías que alquilar, la mejor recomendación que podías hacer era pasar por Guastavino Inver. Eso era así. Ahora, el escenario que se abre con la nueva propuesta legal que hay en la Argentina, el hecho de tener que denunciar los alquileres en AFIP, ¿qué situación está generando? Bueno, a ver, una cierta incertidumbre muchas veces de propietarios que preguntaban sobre todo la operatividad que tenían que hacer. Fundamentalmente lo que hay que dejar claro es que la resolución esta nueva de AFIP que ha implementado era una cosa que ya se sabía desde que nace la ley de alquileres e impone en el artículo del Código Civil y Comercial esta posibilidad de denunciar. Pero más allá de eso, las inmobiliarias, salvo alguna excepción que pueda haber dando vuelta, facturan sus alquileres y están a derecho pagando los impuestos, lo mismo los propietarios. Por lo tanto, obviamente, ese trabajo en gran parte lo harán las inmobiliarias. Es más, muchas veces, como yo te acabo de decir, en el caso específico de Guastavino Inver, nosotros arrogamos el carácter de locador, por lo tanto somos los que tenemos que hacer esa denuncia, pero no modifica ni altera en absoluto el tema fiscal de nuestros propietarios, porque los propietarios facturan todos los alquileres. Obviamente el problema más serio puede llegar a estar en la informalidad, en el particular, o tal vez, y seguramente será así, con los que ejercen corretaje inmobiliario ilegal, sin matrícula, que obviamente lo hacen sin aparecer en el contrato y hacen la administración, y bueno, ahí estará el problema, porque seguramente esos son los que no facturan los alquileres y evidentemente tampoco le va a ser muy grato registrarlos, pero los que están a derecho, los que están en la inmobiliaria, salvo, vuelvo a repetir, no todas las jurisdicciones del país son iguales, pero va a ser muy fácil hacerlo. Claro. Ahora, Eduardo, muchas veces cuando hay una situación coyuntural como esta, aparecen un conjunto de dudas para la sociedad, se plantean un conjunto de dudas para la sociedad, ¿no? Se dice, bueno, pero si vos no haces la denuncia del alquiler que estás haciendo, el inquilino te puede hacer la denuncia, ganar de mano, y después no lo podés sacar de la propiedad. En fin, un montón de cosas, digamos, que en todo caso están apareciendo como miedos o como dudas. ¿Qué hay que responder frente a eso? No, a ver, como te repito, hay que estar tranquilo, con mente fría. El que tiene o está con inmobiliaria, o obviamente tiene su inmueble
su renta declarada y obviamente y factura el alquiler, ese no va a tener ningún tipo de problema. No obstante a eso, te digo, hay una confusión. No es que vos al inquilino no lo vas a poder mover ni sacar porque vos no declares. El tema es que llegado el caso de tener que ir a la justicia, el juez va a oficiar a la AFIP obligatoriamente a entregar curso a la demanda por la causa que sea desalojo, cobro de peso, para saber si el contrato está declarado. Si el contrato está declarado, da lugar sin problema y avanza como cualquier trámite judicial. Y si no fuera así, seguramente por un lado la AFIP va a aplicar la multa y por el otro lado recién ahí el juez le va a dar lugar. Y después sigue, no es que no se va a poder accionar porque no se declaró el contrato. De cualquier manera, coincido contigo, es bueno y este espacio para explicar a los propietarios que no hay que tener miedo, es decir, hay que obviamente ir cumpliendo con los pasos que nos obliga la ley. Esto no es nuevo de AFIP, esto ya había arrancado en el 2010, después quedó sin efecto, pero ya en esa oportunidad ya se hablaba de la inscripción y el registro de AFIP en los contratos de locación. Convengamos que en la ciudad del interior del país está mucho más normalizado. El gran problema muchas veces es en las grandes urbes, básicamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eso es una realidad. O sea, pero ¿por qué? Por la cantidad de locaciones que hay y obviamente muchas veces se transgreden ciertas normas, como lo hacen en todas las jurisdicciones, pero es más visible en esa parte. Por eso vos escuchás las asociaciones de inquilinos que plantean un tema que no es la realidad de todo el país. El interior está totalmente separado de eso, pero bueno, obviamente se habla de la problemática de los alquileres sin especificar a qué jurisdicción o dónde se está dando en mayor medida. Bien, Eduardo, para terminar, contanos qué van a hacer ustedes con este aniversario, cómo lo van a celebrar, puertas para adentro, me imagino, porque más allá de comunicar en todo caso la situación y expresar el beneplácito que les representa, ¿cómo lo van a vivir para adentro? Mira, nosotros tenemos ya una norma actualizada de la empresa que hacemos un gran festejo e incluimos a nuestros clientes y muchas veces a la sociedad en general cada 5 años. Obviamente será el año que viene. Lamentablemente pasa sin pena y olvido porque obviamente el tema de pandemia nos obliga ni siquiera a poder reunirnos toda la familia que implica a nuestros colaboradores, sus familiares, los socios y todos los allegados que trabajan todos los días y arduamente para hacerla cada vez más grande a la empresa. No lo podemos hacer, entonces lamentablemente nos quedamos con un gran movimiento en redes sociales y seguir apoyando y trabajando y bueno, será el año que viene donde seguramente, y si se supera el tema de COVID, podremos festejarlo ampliamente. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por atendernos. Gracias, Héctor, como siempre. Y bueno, muy bien, Eduardo Brigada, el gerente de Guastavino e Invert. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión.
vamos a tratar en el programa del día de hoy un tema central, se me ocurre a mí, en lo que es la falta de convivencia que tenemos en la Argentina. Hay una falta de convivencia política, hay una falta de convivencia social y hay una falta de convivencia en la relación de géneros. El domingo que viene es el Día Internacional de la Mujer. A mí se me ocurre que esta es una gran oportunidad para conversar sobre un tema que nos está atravesando, yo digo con mucho dolor, con realmente dolor, falta de asombro hasta en un determinado momento, porque uno lee en los diarios, ve en la televisión o escucha en la radio que ha ocurrido un femicidio y no sabe de qué femicidio se trata ya, porque no sabe si es Paula, si es Gladys, si es María, si es Olga, quién fue en definitiva, no se sabe el lugar de dónde ocurrió, ya pierde relación de lo que está pasando en ese sentido. Silvia Ferrero representa a la Asociación Civil Palabras, integra el colectivo Ni Una Menos aquí en la ciudad de Santa Fe. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Es así, ¿no? Es decir, te encontrás con yo por lo menos me encuentro con esa situación. A mí no me deja de alarmar lo que está pasando. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como mujeres? Primero que hay una cuestión, te vas a perder porque hay un femicidio cada 23 horas, entonces puede ser que en el transcurso del día, si uno fue muy temprano y el otro a la tarde, encontrés 2 femicidios. Hay varias cosas para ver. Primero que es muy alto el número de femicidios y hay algo que está invisibilizado que son los transvesticidios, que muy pocas veces se pone en los diarios. Con respecto a los femicidios que nosotros, obviamente, y transvesticidios los tomamos los 8 de marzo, pero para eso tenemos un día lamentablemente particular que es el 25 de noviembre, que es contra la violencia contra las mujeres. Aquí hay varias cuestiones. Una cuestión es cómo se visibilizan ya como femicidio y no como lo que antes era crimen pasional. Por otro lado es el aumento que tiene que ver en que se muestra, pero con una respuesta cada vez más cruel y más violenta hacia las mujeres que van avanzando en derechos como colectivo. Digo, antes era solo hacia la mujer, hoy tenemos femicidios asociados, es decir, hacia hijos e hijas. Entonces, esta es una temática donde tiene que haber muy clara políticas públicas en relación a la prevención, a la asistencia, pero que sea integral y que vaya hacia la autonomía económica de las mujeres para que puedan decidir. Eso por un lado. Por otro lado, la justicia, que tenga realmente una perspectiva de género y no crea que esto es una exageración de las mujeres, porque bueno, en los últimos casos vemos que ahí fue con denuncia. Hay casos en que no es denuncia, por lo tanto hay que construir desde el Estado las herramientas para acompañar a esas mujeres hacia las denuncias. Después tiene que haber patrocinio gratuito para las mujeres cuando van a lo penal. En este momento deberíamos empezar a incrementar no los botones de alerta, sino las tobilleras, porque en realidad son los varones los violentos. Entonces, que pongan a ellos Yo te estaba escuchando y estaba pensando, en todo caso, que cómo es que el Estado puede entrar en la intimidad. A mí me parece que explicar este tema es un tema central, digo, en el sentido de cambiar por lo menos concepciones establecidas, planteadas en los términos de la relación, y que muchos dicen, bueno, pero ¿cómo va a venir el Estado a fijarse qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Cómo rompes ese concepto? Quiero decir una cosa, que el Estado se tiene que meter en la casa desde varios lugares, y no solo por la violencia, porque esto es un delito. Entonces, si es un delito, el Estado tiene que estar adentro. Si hay abuso, el Estado tiene que estar adentro. No es mi mujer y es propiedad privada, son mis hijos y hago lo que quiero. Pero yo te voy a poner algo
que me parece que hay que mirarlo también integral de por qué el Estado tiene que meterse adentro. Nosotros el 8 de marzo vamos a un paro internacional de mujeres, donde decimos, bueno, si nosotras no valemos, produzcan sin nosotras. Las políticas de cuidado, que ahora tiene ese nombre y se lo conoce así, es ni más ni menos que lo que hacemos cotidianamente en el trabajo invisible de la casa, que significa sostener el trabajo doméstico y sostener la reproducción y la producción para que otros estén en lo que es el Producto Bruto Interno. Y eso lo hacemos las mujeres. Digo, si vos haces, te pones a ver y haces el listado de todo lo que haces por día en trabajo doméstico y le pones el precio que tiene, vas a ver que es más de un salario mínimo vital y móvil. Muchísimo más. Y eso no ingresa en lo económico, en realidad sí ingresa para sostener otras cosas a costa del trabajo de las mujeres. Entonces, eso también debe estar regulado. Claro, y en todo caso no le es reconocido a la mujer como un sustento propio, desde el punto de vista económico, con lo cual la hace mucho más dependiente. A mí me parece, desde ese punto de vista, me parece central lo que terminas de plantear. Y por otro lado, lo que yo te decía, en el sentido de esa intimidad que cubre, bueno, todo lo que ha pasado históricamente en los vínculos sociales, se me ocurre también como cuestiones que pueden llegar a destrabarse a partir de los avances que ha habido en educación, la ESI puntualmente, que tiene resistencias culturales, ¿no? Sí. Fuertes. Muy fuertes. De hecho, que mover estructuras, porque el tema de género es estructural, porque sostiene la economía, sostiene lo que son las relaciones y sostienen los lazos sociales. Entonces, correrte de ahí es como empezar a mover un monstruo que no quieren. Entonces, la ESI empieza a trabajar sobre relaciones más equitativas y relaciones más igualitarias. Entonces vos ahí tenés un cambio, donde con el tiempo vas a ir a una democratización de las tareas de cuidado al interior de una casa. Pues las tareas de cuidado al interior de una casa no es solo criar fundamentalmente hijos e hijas, es cuidar a la madre, al padre, al abuelo, no solo el propio, sino también el de la pareja, porque generalmente es así. Entonces, vos vas a la modificación de un sistema en donde se estructura la economía. Creo que de la conversación lo que no puede faltar es la interrupción voluntaria del embarazo. Te lo digo porque estamos prácticamente con los minutitos contados, pero se me ocurre central que en todo caso, dentro de lo que es la estructura que hemos conversado, plantees qué significa esa decisión que terminó de aprobar el Congreso de la Nación, que hoy es ley, pero que además está siendo discutida por distintos ámbitos, incluso del Estado. Hubo comunas que se plantearon la inconstitucionalidad de la ley, hubo otro tipo de instituciones, fundamentalmente las iglesias, que han planteado una oposición sistemática a la decisión de los legisladores. Mirá. ¿Qué papel juega este paso tan importante y trascendente que se ha dado en la Argentina? Este es un paso que lo ha hecho lo que nosotras decimos la marea verde. Hubo una campaña nacional por el derecho al aborto, al cual yo pertenezco, que hace 15 años que estamos militando esta ley. Este va a ser el primer 8 de marzo que no vamos a reclamar el aborto. El aborto, porque cuando se plantea la consigna es educación sexual para la educación sexual, la anticoncepción y el aborto como última instancia. ¿Qué es lo que se plantea acá? Es la libertad de la mujer para elegir el derecho a maternar o el derecho a no maternar. O sea, que es esencial al término de libertades. Decime cuándo un gobierno se puso contento, digo en esto de las comunas que vos decís, cuando se avanzaron en derechos que no se querían otorgar.
y de hecho que va a haber resistencia. Ahora, No fue unánime. no fue unánime. Quiero decir, hubo algunas expresiones que tal vez tuvieron en cuenta más el pensamiento de los intendentes o de las autoridades que fundamentalmente de la sociedad misma, ¿no? Esta fue una construcción federal, esta lucha, y nosotras creemos que, bueno, la ganamos en la calle las mujeres y sobre todo se legitima en 2018 en la calle, y después siempre el Senado lo hace más tarde, digo, porque el diputado tiene otra conformación. Lo que sí hay que tener claro es que ahora viene la implementación efectiva de la ley. Y acá también las mujeres vamos a seguir mirando. Yo te digo, volviendo al principio de la conversación, que esto que terminamos de hablar, la interrupción voluntaria del embarazo, fue parte de un escenario de la violencia contra la mujer. Sí. Cuando la mujer declaró estar embarazada, hubo una violencia del otro lado, a veces. Otras veces, bueno, hubo contención, amor, acompañamiento, proyectos. En algunas ocasiones hubo mucha violencia. ¿Qué pensás que va a suceder a partir de esta situación? Mira, siempre la respuesta de los sectores más conservadores hacia los derechos de las mujeres fue de violencia. Siempre. Es más, puedo plantearlo en términos generales. Siempre hacia el avance de los derechos hay todo un sector que responde con muchísima violencia. Acá la clave es la organización del movimiento de mujeres para poder pelear y sostener, digamos, todo este tipo de derechos, y las mujeres sabemos construir otro tipo de organización que no tiene que ver con la violencia. La violencia va a estar instalada porque es una forma de resistir que intenta el más fuerte hacia lo que se supone que nosotras estamos peleando, pero hay otras formas que creo que muchas veces no tienen claro, que es la organización entre mujeres y el colectivo de disidencia. Por eso, después de 15 años, tenemos una ley de aborto. Por eso tuvimos una ley. A ver, tenemos paridad. La paridad es producto... Sí, ese es otro camino. Es el mismo camino, pero recorriendo otros senderos. Por eso digo, entonces, vamos hacia los derechos que nos corresponden. Si vos avanzás hacia un derecho donde otro tuvo privilegio, el que tiene privilegio no lo va a soltar así nomás. Sí, la física te lo va a resistir. De que hay un principio de acción y reacción. Claro, te lo va a resistir. Creo que lo que no cuentan es con el nivel de organización que tenemos las mujeres como movimiento. Bien, Silvia, muchas gracias por venir y gracias. por supuesto vamos a estar en contacto para futuras intervenciones, porque entendemos que la problemática que plantean las mujeres es una problemática muy importante, es una problemática que en todo caso desnuda una situación de la sociedad, pero fundamentalmente necesita de un enfoque y de un tratamiento permanente a los efectos de que las modificaciones que el aspecto de la situación global de las mujeres tiene pueda superarse. Si no se aborda, no hay problemas de hacerlo, no hay manera de hacerlo. Lo que pasa es una sola cosita. El 8 de marzo a las 17 horas nos concentramos en Canal 13 para hacer una caravana, pero quienes no puedan ir a la caravana, a las 19 horas estamos en la Plaza de Mayo con un acto, documento y música y performance. Bueno, muchas gracias Silvia. Vamos a una breve pausa y en instantes un aspecto cultural vamos a tener aquí en Lo que se viene televisión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. La democracia se construye desde el diálogo y la participación.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Seguimos en lo que se viene televisión y bueno, tenemos un espacio nuevo que estamos inaugurando que tiene que ver con charlar con gente representativa a la música, al arte que tiene nuestra ciudad y nuestra región. Y en este caso el invitado es un amigo, es Eduardo Goyri. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias al flaquito querido. Ajá, que está por ahí atrás de cámara. Y a vos también. ¿Cuál fue tu primer contacto con la batería? Yo tenía, creo que 3, 4 años. En aquel tiempo el café venía en lata. Por lo tanto, yo lo que hacía era sentarme en el borde de la cama. Sí. Mi mamá me había regalado una caja chayera que había traído del norte. Tenía, por supuesto, el caballito rojo. Ahí apoyaba la caja, que era el tambor, y como te decía, el café que venía en lata, ponía una lata al ras, sí. La otra le sacaba la tapa y la ponía sobre el almohadón rojo del gato, sí. De esta manera, entonces tenía otro sonido. Esos eran los tones que iban acá al costado y ahí empecé a tocar. Claro, porque en ese momento no había internet, no había nada, era un poco la creatividad, las revistas de música que venían dando vueltas y claro, nada más que eso. Sí, tal cual. Así que ya te digo, 4 o 5 años sacudiéndole a eso. Y hasta que un día los viejos me regalan una batería de juguete y ahí entré en lo que sería ya el instrumento un poco más serio. Lo peor que le puede pasar a un vecino es tener un adolescente que sea batero. ¿Pasó eso en tu edificio? No, porque como siempre viví en departamentos, nunca pude tener la batería conmigo. Entonces, la tenía, en una época tenía una batería electrónica, que la tenía al lado de la cama, entonces ahí sí podía tocar, y claro, y no le molestaba a nadie. Pero la acústica recién hace 20 años que la tengo conmigo en mi casa, desde que me casé, que Marisa me hizo una pieza arriba, ahí entonces la pude tener conmigo. Si no, la tenía en las salas de ensayo o en la casa de fulano donde ensayaba. ¿Das clase de batería? No doy clase, por ahora, por ahora. Por ahora no doy clase porque me dedico a otras cosas. ¿Y quiénes son tus referentes en la batería? En aquel momento, Phil Collins, Willy Turri, sobre todo Willy Turri. Sí, como referente local. Referente local. Aparte nos marcó a todos los que vivimos la década de los 80 por el clásico ruido de la batería, muy copiado a The Police en su momento. Exacto. Y después, bueno, con el correr del tiempo, qué sé yo, Steve Gadd, qué sé yo, hay 10 millones de bateristas que me gustan. Existen los periodistas freelance. ¿Eduardo Goyri es un baterista freelance o no? Yo toco con cualquiera. Ajá. Sí, por supuesto, tengo mis grupos. En este momento estoy tocando en 3. Sí. ¿Con quién estás tocando? Estoy con Plus One, estoy con La Naranja, estoy con Soul On, que es un proyecto nuevo porque, bueno, se ha disuelto, lamentablemente se disolvió Núcleo, y estoy ahí en otro proyecto que está por salir. Bien, estoy viendo que es pop, funky, soul. Hay de todo, hay de todo. Obviamente que son lenguajes donde yo me muevo, ¿no? O sea, nunca tocaré metal porque no sé. Yo le voy a pedir al Dire, le voy a pedir imágenes de La Naranja, director sé que hay por allí. Porque La Naranja que este año está cumpliendo 37 años.
que ya estaremos hablando con el Pollo en alguno de estos ciclos del cierre del programa, pero La Naranja fue un grupo que te marcó a vos. Yo entré en el año 88 a La Naranja, por primera vez. Digo por primera vez porque fui y volví. Sí, por supuesto. La Naranja en aquellos años era un grupo referente y bueno, que el Pollo venga un día y me diga, ¿querés tocar? Aparte, reemplazando a un baterista excepcional como es el Gringo Merin de la Ciudad de Esperanza. Excepcional. Nada, una responsabilidad muy grande. Y bueno, el Pollo vino, me dijo eso, ¿querés tocar? Y a la semana fue el primer concierto y a los 15 días fue el segundo con Pedro y Pablo en el Paraninfo. ¿Qué representa para vos Fede Taylor? El Fede Taylor, bueno, yo lo quiero mucho, a pesar de que muchos años estuvimos muy distanciados. Yo lo quiero mucho, para mí es un extraterrestre. Te digo porque tu nuevo proyecto está atado a él. No, a Alejandro, al hermano. Alejandro, el hermano. Pero bueno, junto con Alejandro y junto con Federico, ya hemos viajado 2 veces a Estados Unidos. Esto que estamos viendo es la grabación que hicimos de unos temas en el estudio Sun Records de Memphis. Sí. En ese estudio, entre otros, han grabado Elvis, Johnny Cash, y al otro día que nosotros nos fuimos de ahí, apareció Mick Jagger. 5 minutos con referentes santafesinos de la música. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y me voy a ir con música de Núcleo. Vaya. Que, bueno, acaban de disolverlo, pero bueno, ¿quién dice en un futuro no lo vamos por supuesto, a por supuesto, tener, por supuesto. Gracias a los dos. Tremendos. Eduardo Goiri, que aparte oficia de productor de nuestro programa y productor del programa de Marta, de su Tal mamá, cual, de tu también. Mamá. Pero fíjate que lo hablamos de último, porque siempre te relacionan a Marta y en este caso queríamos charlar estos minutos. Y ya estamos por volver. Sí, ya lo sé. Estamos por volver. Nos vamos con parte de eso y ya estoy saludando y el cierre con Héctor. Gracias. Bueno, estás sentado vos ahora. La magia es así. Sí, es la televisión, la magia de la televisión. Lo único que te iguala a Edu es la altura. No te creas. Hay otras cosas que nos igualan, los colores. Está ahí atrás, Eduardo, entre por otras eso. cosas, los colores nos igualan. Te quiero decir, Daniel, que reiniciamos este contacto con la audiencia de manera directa, que eso ha sido... Todavía vienen cambios pendientes dentro del programa, ¿no? Uno de ellos lo terminamos de ver. Nos parece que la cultura también tiene un componente esencial en la convivencia de las sociedades. Así que va a ser muy importante que toda la gente que se dedica a la cultura esté con una participación significativa en el programa. No hay más tiempo. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y gracias a vos también por participar. Gracias, Héctor. Bueno, hasta la semana que viene.